Buen día para todos. El día de hoy nos encontramos con mi compañero Johan Sebastián González Charri y quien les habla Laura Fernanda Bermeo Rodríguez, explicando ciertos puntos de la sensopercepción y la percepción e imaginación. Vamos a empezar con la conceptualización de la percepción. La percepción es un procesamiento constructivo en donde nosotros los humanos recibimos e interpretamos e analizamos la información que recibimos de parte de nuestro entorno, del exterior. La información que llega del exterior está valiéndose de los sentidos sensoriales. Los datos sensoriales que nosotros recibimos los recibimos por parte de la visión, el olfato, el gusto, de manera auditiva y de manera táctil. Quería resaltar que generalmente o algunas personas tienden a confundir el término de sensación y de percepción, pues recordemos que la percepción es como nosotros analizamos e interpretamos los estímulos que recibimos del exterior, y a diferencia de la sensación, que es la experiencia directa e inmediata en donde nosotros muchas veces reaccionamos de manera involuntaria o sistemática. En la conceptualización de la imaginación, pues la imaginación se trata de un proceso creativo donde el ser humano puede manipular la información con el fin de una representación la cual es percibida por medio del entorno. Pues en pocas palabras, la imaginación es una representación mental que se le da a los objetos o estímulos que percibimos. Las distorsiones perceptivas se refiere a una percepción errónea de la realidad. Se producen cuando un estímulo que existe fuera de nosotros y es accesible a los órganos sensoriales es percibido de un modo distinto al que cabría esperar dadas las características del propio estímulo, en tamaño o forma, esto quiere decir. Entonces hay ilusiones ópticas, trastornos perceptivos y percepción subliminal. Las ilusiones ópticas consisten en una interpretación incorrecta de la realidad debido a una percepción errónea de los datos sensoriales, de los datos que vemos, del estímulo recibido. Las ilusiones perceptuales ocurren porque el estímulo contiene señales engañosas que distorsionan el tamaño u orientación de objetos comunes, lo que da lugar a percepciones inexactas o imposibles. Trastornos perceptivos. En esto la anomalía suele residir en la percepción que la persona elabora a partir de un determinado estímulo. Las distorsiones tienen su origen en trastornos de naturaleza orgánica y que pueden afectar tanto a la recepción sensorial como a su interpretación al nivel del sistema nervioso central. Estos efectos pueden ser transitorios, por ejemplo, por efecto de drogas, o permanentes por una lesión cerebral. A estas distorsiones o efectos se le llama alucinaciones. Esta se trata de una percepción que no tiene correspondencia con la realidad sensorial. No se trata de ver cosas erróneas, sino de ver cosas que no están. Sin embargo, la persona siente esa percepción como real. Las alucinaciones pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial, ya sea visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil o todas a la vez. Y la percepción subliminal puede definirse como la captación de un estímulo que por diversos motivos, ya sea baja intensidad, falta de atención o breve duración del mismo en el tiempo, no alcanza la representación consciente y sin embargo determina la conducta de la persona al margen de la voluntad consciente. La percepción se produce por debajo del umbral sensorial mínimo. Engaños perceptivos. Lo más significativo de estos engaños son las alucinaciones. En los engaños perceptivos está la percepción de impresiones difusas, sencillas e indiferenciadas, tales como sonidos aislados, zumbidos, ruidos, luces, resplandores, etc. En contexto, se cree que las alucinaciones de una persona puede estar firmemente ligada con sus preocupaciones, conflictos, temores o necesidades. En la modalidad sensorial auditiva encontramos los ecos del pensamiento, que es donde el paciente oye sus propios pensamientos expresados en voz alta. Encontramos el acoasmas, que son alucinaciones auditivas simples o elementales, en donde la persona escucha ruidos, campanas, cuchicheos, pasos, palabras con significado y demás. También encontramos las alucinaciones imperativas,
que es donde la persona afectada escucha órdenes alucinatorias de gran fuerza, como por ejemplo que se tiene que matar, que no es valiente o que es un cobarde, y en contexto se presenta generalmente con las personas con alto índice de depresión mayor o psicosis. Están las alucinaciones visuales, como su nombre técnico es fotopsias o fotomas. Consiste en observar destellos, cosas luminosas, llamas que también se presentan en carácter geométrico y a su vez con colores vivos. Alucinaciones liliputienses. Los objetos son percibidos reducidamente a su tamaño real y normal. Encontramos las alucinaciones olfativas y gustativas. Las gustativas puede presentarse que perciben gustos desagradables, sustancias tóxicas o cosas putrefactas en diferentes contextos. Las táctiles, el paciente tiene una percepción anormal de extrema de calor o frío. Y en las hídricas, el paciente tiene la sensación de tener líquidos o fluidos sobre su piel. Caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 66 años que dice oír la voz de su difunta esposa. Entonces, se trata de un hombre de 66 años que ingresó en el hospital para una estabilización y evaluación diagnóstica tras haber sufrido varias lesiones por una supuesta caída, incluyendo una fractura distal de radio. Al ingreso, el paciente estaba orientado en las 3 esferas, refirió que se había caído intentando salir de la bañera. El paciente subestimó la necesidad de recibir ayuda e insistió en que se encontraba bien. Solicitó medicación para su cefalia, negó el consumo de drogas. Al segundo día de ingreso, el paciente empeoró con temblor y diaforesis, que es sudoración excesiva. Empezó a rascarse la piel queriendo quitarse los bichos que le recorrían el cuerpo. Intentó arrancarse las vías intravenosas y giraba la cabeza de manera brusca, afirmando que podía escuchar la voz de su difunta esposa. Creía que estaba en una marisquería. Como antecedentes, el paciente presentaba fibrilación auricular, hipertensión arterial y enfermedad vascular periférica. Durante el ingreso era incapaz de recordar si había tomado correctamente sus fármacos para la hipertensión arterial. Afirmó que desde el fallecimiento de su esposa no tenía más familia. No fue posible obtener los antecedentes de familia. Durante la exploración física inicial, el paciente estaba tembloroso y ansioso, con sequedad de mucosas, tenía numerosas equimosis en las extremidades, en la piel se observaron arañas vasculares. Antes de colocar la férula para la fractura de coles derecha, se apreció esterexis en ambas muñecas. La exploración cardíaca al ingreso reveló una frecuencia y un ritmo irregular, con taquicardia leve. La percusión abdominal se apreciaron hepatomegalia o agrandamiento de hígado leve y ligero dolor a la palpación epigástrica. En la exploración mental al ingreso el paciente estaba orientado en sus 3 esferas, que es persona, lugar, tiempo, con respuestas parcas y poco comunicativo. El paciente respondió a las preguntas de manera apropiada, pero ansiosa. Su pensamiento era lógico y lineal, y el contenido carecía de delirios o paranoias. Negó ideas autolíticas y alucinaciones auditivas o visuales. En el seguimiento de su estado mental al segundo día de ingreso, el paciente estaba agitado, rascándose la piel, giraba su cabeza de vez en cuando, afirmando que podía ver a su difunta esposa hablándole. Se quejaba de tener bichos recorriéndole la piel e intentaba quitárselos. También afirmaba que veía bichos en las paredes de su habitación.